En este video hablaremos sobre la genealogía de Nietzsche, que es un concepto que él desarrolla en una parte de su obra. Solo hablaremos de algunas cosas muy básicas. En este video casi no apareceré yo porque yo tenía que grabar los videos, no había quien me grabara y con la cámara que tengo no me puedo grabar yo mismo, entonces solo aparecerá mi voz. Los planteamientos de Nietzsche que se pueden relacionar con el concepto de la genealogía los encontramos principalmente en su libro Genealogía de la Moral, y es sobre ese libro del que principalmente hablaremos en este video. En la Genealogía de la Moral, Nietzsche comenzará cuestionando el origen de los valores morales, es decir, de dónde sale la idea de que hay cosas que son buenas y de que hay cosas que son malas. Y para resolver esto, Nietzsche partirá de la idea de que los valores morales tienen un origen que va más allá de la moral. Es decir, si queremos comprender por qué hoy en día pensamos que ciertas cosas son buenas y que otras son malas, entonces tendríamos que estar dispuestos a salir de las mismas discusiones morales y fijarnos en otras cosas que van más allá de ellas. Es muy frecuente que se nos diga, nos comente el mismo Nietzsche, que el origen de los valores morales se encuentre en reflexiones morales o en un sentimiento moral que nos llevaría de manera casi mágica a realizar acciones que ya por sí mismas son buenas, como si hubiera cosas que en sí mismas son buenas en todos los tiempos para todas las personas. Nietzsche encuentra que esto es algo que no tiene mucho sentido. Sería importante para él entonces encontrar cuál sería el verdadero origen de los valores morales. Y esto Nietzsche encontrará es una historia que no se había contado antes. Y entonces, como él nos lo dice, tendrá que internarse en una selva inexplorada para tratar de averiguar entonces cuál es ese origen. Para poner un ejemplo de cómo se explicaba el origen de estos valores morales en la época de Nietzsche, él mismo nos comenta que en su tiempo era muy frecuente que se contara o se dijera que lo bueno había nacido de acciones no egoístas. Habría habido algún momento en la historia humana en el que ciertos individuos habrían estado dispuestos a hacer acciones que no vieran por el beneficio propio. Y estas acciones habrían sido las que posteriormente se hubieran convertido en las acciones buenas. Este tipo de historias sobre el origen de los valores morales, piensa Nietzsche, son una completa fantasía. Nietzsche nos pide que pensemos en el origen de la moral en un plano distinto, que no es el de la misma moral, sino que sería un plano más próximo al de las necesidades humanas, al de los conflictos humanos más fundamentales por su mismísima supervivencia. Nietzsche nos pide que imaginemos que en la época arcaica los primeros conflictos que habrá entre seres humanos son los que darán también paso al origen de los valores morales. Nietzsche nos propone la idea de que la palabra bueno y la palabra malo habrían sido un reemplazo de la palabra noble y la palabra plebeyo. Hay que recordar que, los nobles serían los que habrían sido capaces de imponer su voluntad sobre los plebeyos, justamente porque serían más fuertes, nos dice Nietzsche. Habrían tenido la posibilidad de imponerse por la fuerza sobre los más débiles.
Y esta imposición no solo será una imposición en el plano físico, sino que también será una imposición en el plano del significado que se le va a dar a las palabras que se usen. Los nobles, al imponerse, también serán capaces de imponer un uso para las palabras que las personas utilicen para describir las acciones de la vida humana. Y entonces las acciones que serán vistas como deseables, como correctas, como adecuadas, serán las acciones que se identifiquen con el actuar noble, mientras que las acciones que serán vistas como malas, como bajas, como condenables, como algo que hay que evitar a toda costa, serán las acciones propias de los plebeyos, de los dominados. Hay que tener en cuenta que los plebeyos tampoco se quedarán con los brazos cruzados, y para ellos lo malo será todo lo que represente el actuar del noble. Y de esta manera, pues lo que tenemos es un conflicto entre dos visiones completamente contradictorias, que no se conformarán con lo que la otra sostiene, sino que se encargarán de manera constante e ininterrumpida de hacerse la guerra una a otra. La exploración que Nietzsche hará para tratar de sondear las profundidades que nos lleven hasta el origen de la moral tendrá justamente que ver con explorar estos conflictos. Conflictos que ya no son conflictos propios de nuestro tiempo. Conflictos que se gestaron en el pasado y que han dado como resultado el hecho de que nosotros hoy en día entendamos por bueno una serie de cosas y no otra. La actividad genealógica, interrogar la genealogía de los valores morales, tendrá que ver con Nietzsche justamente con aventarse esta especie de clavado al pasado para tratar de comprender cómo en esta serie de conflictos históricos que nunca se han terminado, los valores morales se han ido formando como si fueran una cosa plástica, que va adquiriendo una forma que en realidad nunca deja de estar terminada, porque estos conflictos, de cierta manera, todavía siguen siendo algo que existe. Y entonces nuestros valores morales nunca estarían terminados, sino que están en el constante proceso de seguirse realizando, de seguir cobrando una forma que seguirá cambiando en tanto siga habiendo seres humanos y por lo tanto en tanto siga habiendo conflictos entre ellos. Es así que la única forma de comprender el origen de los valores morales es mediante el estudio y la consideración de estas disputas que dieron lugar a que se formaran las valoraciones que hoy en día somos capaces de hacer, el sentido que hoy le damos a las palabras bueno y malo. Si ignoramos estos conflictos, no hay manera de que podamos comprender cómo es que hoy en día pensamos como pensamos. Otra consecuencia de que los valores morales sean concebidos justamente como un proceso que está en constante construcción y que es resultado de un conflicto que nunca se acaba, es el hecho de que entonces los valores morales ya no pueden ser pensados como una cosa inmutable y universal. Una consecuencia adicional de esto es que existe entonces la posibilidad de disputar los valores morales. Por muy evidente que parezca pensar que lo bueno tiene que ser de una manera en concreto, siempre existiría la posibilidad de disputar esta forma de pensar, de disputar esta interpretación del bien. Siempre existiría la posibilidad de encontrar que la forma en la que pensamos el bien posiblemente no sea la más adecuada para llevar una vida plena, porque al final a Nietzsche lo que le va a importar como un objetivo es que encontremos una moral que nos permita vivir una vida más plena. Y entonces siempre existe la posibilidad
de encontrar maneras en las cuales la moral imperante de nuestro tiempo no sea la más adecuada para la vida de nuestro tiempo. Y entonces aquí también nos encontramos frente a la posibilidad de desarrollar una crítica de la moral que constantemente esté encontrando fallas o problemáticas en la moral imperante. Recapitulando, entonces podríamos decir que en la aproximación genealógica en Nietzsche, una cosa que es fundamental es considerar la manera en la que los conflictos humanos han evolucionado en el plano histórico para dotar de sentido a los valores morales. El origen de los valores morales no debería ser buscado en la naturaleza ni en la utilidad de estos valores, sino en la guerra. La guerra es lo que los ha formado y la guerra es lo que los sigue transformando hasta nuestros días. Cada concepto que utilicemos para referirnos a la realidad, incluidos los valores morales, serán entonces resultado de un juego de fuerzas que puede ser estudiado y revelado. ¿Quiénes se enfrentaron a quiénes? ¿En qué contexto? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Quiénes se impusieron? ¿Quiénes fueron vencidos? Serían elementos fundamentales para lograr determinar por qué un valor moral hoy en día se considera como adecuado y otro que se le opone se considera como algo que no puede ser defendido. Podríamos vernos en la tentación de pensar que cuando un valor moral se utiliza, sería porque posiblemente es más verdadero, más adecuado, más conveniente, porque es superior a los otros, de manera ya definitiva y tajante. Pero Nietzsche nos advierte contra este tipo de pensamiento. En realidad, que un concepto se imponga frente a otros, o que una interpretación de un concepto se imponga frente a otros, no tendría que ver tanto con su verdad, sino más bien con que aquellos que lo han defendido, aquellos que lo han impuesto, pues tuvieron la posibilidad justamente de dominar a quienes querían ver el mundo de otra manera. Entonces la historia humana va a ser siempre vista por Nietzsche como este juego de fuerzas. Un juego de fuerzas que acaba dando como resultado pues que haya vencedores y vencidos. Y los vencedores serían los que entonces tendrían la facultad de determinar cómo es que los conceptos se van a interpretar para interpretar la realidad. Esto no significa que cuando una interpretación del mundo se impone, ya vaya a permanecer como algo triunfante por toda la eternidad, sino que se trataría entonces de un resultado temporal, provisional, que después en otro conflicto podría también ser descartado. Y entonces también nos encontramos con que la forma en la que vemos el mundo al estar en este constante conflicto es algo que también se tendrá que transformar por necesidad de manera constante. No hay una visión definitiva del mundo, no hay manera de garantizar que la haya, sino que las visiones que hay del mundo, que no son imperantes, en algún momento pues tendrán que desafiar a la imperante y muy posiblemente podrán también desecharla. Y esta sería entonces la constante de la vida humana a lo largo de la historia. Esta constante conflictiva que nunca se termina. Es así que entonces la procedencia de las distinciones morales como lo bueno, lo malo, pero también podríamos decir que lo verdadero o lo falso no se debería buscar en el plano de la naturaleza, ni de qué tan útiles sean estas distinciones, sino en el plano del conflicto, en el plano de la guerra, en el plano de la dominación, porque es ahí donde los conceptos de verdad, de falsedad, de bondad, de maldad, se gestan.
Es ahí donde la forma en la que estos conceptos se interpretan adquiere una configuración que es la que nosotros al final terminamos utilizando para vivir nuestras vidas de todos los días. Hacer notar este conflicto que le da el sentido a los conceptos que usamos todos los días, a los valores morales que usamos todos los días, sería la tarea de la genealogía. La genealogía sería entonces la que nos permite cobrar plena conciencia de la manera en la que los conceptos, sus sentidos y los valores morales, por supuesto, se crean en el mundo y son creados por las interacciones humanas. Y entonces, aunque Nietzsche se va a dedicar de manera muy importante a hacer un análisis de los valores morales, esta misma táctica genealógica se puede utilizar también para hacer una genealogía de otro tipo de conceptos que no sean morales, como los conceptos de verdad, por ejemplo, o como la cuestión de los conceptos propios del gusto. ¿Sí? Sería posible hacer una genealogía del gusto, entendiendo cómo es que lo que hoy en día se ve como bello, pues también es resultado de un conflicto, donde cierto tipo de gusto se ha impuesto por encima de otros, gracias a que alguien fue capaz de someter a los demás de alguna forma. Y esto se puede aplicar en realidad en muchos otros campos también. Pero bueno, aquí este video ya no tiene tanto que ver con esto, sino solo sobre explicar cuál es la idea general o el concepto general más bien de la genealogía, así como Nietzsche lo desarrolla. Muchas gracias por ver este video y hasta pronto. Aquí está el pozol presente. Ha llegado en esta hora para que tu pozol se sirva a tu gusto. Si lo prefieres para preparar en casa, en la oficina o en tu negocio, pídelo por kilo o pídelo por medio kilo. O si lo prefieres listo, pídelo aquí por medio litro, por 1 litro. Pídelo si quieres con azúcar o sin azúcar.